Sean bienvenidos a nuestro servicio dominical. Espero que la semana que terminó hayan estado siempre alegres, orando sin cesar y dando gracias a Dios en toda situación, porque esa es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para todos nosotros. Y que hoy también estén alegres, expectantes por escuchar a Dios. Dios habla a través de la Biblia, su palabra. Por eso les recomiendo tener a la mano un ejemplar de la Biblia. Y les recomiendo también disponer los elementos necesarios para la cena del Señor. Acostumbramos a celebrarla domingo a domingo. Yo leo la nueva versión internacional de la Biblia. Si ustedes no tienen esa versión o no tienen Biblia, pueden seguir mi voz y los textos que colocamos en pantalla. Me gusta que estemos unidos al momento de la lectura de la palabra de Dios. Muy bien, vamos hoy a la palabra de Dios en Job 38, 1, 3. Job 38, 1, 3. Y espero que bien alegres lo lean conmigo. Dice así: el Señor le respondió a Job desde la tempestad. Le dijo: ¿quién es este que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido? Prepárate a hacerme frente. Yo voy a interrogarte y tú me responderás. Padre, te damos gracias por tu palabra, la palabra de un Dios vivo que nos habla, que lo hace con profundidad, pero con muchísima sencillez. Te agradecemos porque no necesitamos intérpretes. Tu palabra nos llega clara, precisa a nuestra mente, a nuestro corazón y transforma nuestro ser interior. Por eso te estamos escuchando hoy, Señor, para ser transformados por el poder de tu palabra. En tu nombre bendecimos a todas las personas que te van a escuchar. De manera especial nos alegramos por aquellos que lo van a hacer por primera vez. Sabemos el gozo, la alegría que se produce en un corazón cuando tu palabra le es revelada. Y como siempre te pido, Señor, usa mi vida, mis labios, para predicar solo lo que tú nos quieres predicar hoy. En Cristo Jesús, amén y amén. El Señor le respondió a Job desde la tempestad. Job está en un diálogo con sus amigos que han ido a visitarlo con ocasión de la pérdida que ha sufrido y de su enfermedad. Ustedes pueden leer la historia en casa. Y Job ha venido quejándose, ha venido diciendo cosas que no eran acordes con la voluntad de Dios, no eran verdad. Estaba quejándose, estaba renegando, estaba diciendo una cantidad de cosas y el Señor le dice: ¿quién es este que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido? Carentes de sentido. Y le dice: prepárate a hacerme frente. Yo voy a interrogarte. El Señor lo va a interrogar y tú me responderás. Tremendo, ¿no les parece? El Señor confronta a Job y le dice: estás hablando sin sentido, vas a tener que hacerme frente, vas a tener que responderme. Que responder. Y todos ustedes y yo somos responsables ante Dios. Necesitamos responder ante Él. En algún momento vamos a estar en la misma situación que Job, frente al Señor para responderle, porque somos responsables ante Dios. Él es nuestro Creador, Él es nuestro Señor y además es nuestro Salvador. Entonces necesitamos darle cuenta, ser responsables ante Dios. Y ese es el título que le he puesto a la prédica para hoy: responsables ante Dios. Ahora, podemos preguntarnos, bueno, ¿y de qué tendremos que darle cuentas a Dios? De todo. De todo. Él es el dueño, Él es el Señor. Tenemos que estar dispuestos a responder de todo ante el Señor. Ahora, podemos precisar algunos aspectos, que es lo que
pretendo para que ustedes y yo aprendamos un marco teórico dentro del cual podemos poner todas las demás situaciones de nuestra vida, pero es un marco que nos permite como establecer lo macro, ante lo cual somos responsables con Dios. En principio, tenemos que responder de todo frente al Señor, pero tratemos de aprender hoy eso general que nos permite, como les digo, tener un marco teórico para poder pensar a nivel general de nuestra vida cómo estamos. Y eso es lo que les propongo, aprendamos ustedes y yo de qué somos responsables ante Dios, de qué le tendremos que dar cuenta. Entonces somos responsables ante Dios en primer lugar de nuestra desobediencia, de nuestra desobediencia. Le tenemos que responder a Dios por eso, por nuestra desobediencia. Génesis 3, 8, 10. Génesis 3, 8, 10. Está hablando el Génesis de la primera pareja humana que ha pecado, que ha desobedecido a Dios. Ellos tienen una orden precisa, pueden disfrutar de todo lo que hay en el huerto, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y están advertidos, van a morir si lo hacen. Y pecan. Y ahí tomo la lectura. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Dónde estás?, le pregunta el Señor. Ahora, no es que el Señor no supiera dónde estaba, el Señor es omnisciente. Con esa pregunta, el Señor quiere que nosotros recapacitemos cuando hemos pecado. Eso es lo que quiere de Adán y Eva, que recapaciten. ¿Dónde se encuentran? ¿Qué hicieron? ¿Dónde están? Y es la misma pregunta para ustedes y para mí. Cuando desobedecemos, el Señor nos dice, ¿dónde estás? ¿En dónde te encuentras? Y Adán responde, tuve miedo y me escondí. El pecado acobarda, dice el refranero popular. Cuando desobedecemos, cuando pecamos, pues nos atemorizamos y tratamos como Adán y Eva de escondernos. Ellos lo hicieron y nosotros lo seguimos calcando hoy en día. Creemos que nos podemos esconder de Dios, que podemos huir de Dios, pero no nos podemos esconder de Dios porque Dios es omnipresente. Además es inmanente, todo lo cubre, todo lo permea. No hay forma de huir de Él. Entonces tenemos que responder ante Dios de nuestra desobediencia. Mire lo que dice el Salmo 139, 7, 8. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Es infructuoso tratar de huir de Dios. Tarde o temprano tendremos que enfrentar a Dios. Tarde o temprano recibiremos la misma pregunta. ¿Dónde estás? ¿Qué hiciste? ¿Dónde te encuentras? Porque de Dios nadie se burla. Nadie se burla. Dios es justo. Dios es justo. Nadie se burla. Mire Gálatas 6, 7, 9. Veamos lo que dice. No se engañen. No sé qué, iglesia. No se engañen. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu,
del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Cada uno siembra lo que cosecha y debemos sembrar correctamente para nuestro beneficio, para que demos un buen fruto. Si sembramos pecado, cosechamos pecado. Si cosechamos de la naturaleza pecaminosa, pues si sembramos de la naturaleza pecaminosa, cosecharemos muerte. Si sembramos de la naturaleza del Espíritu, tendremos vida eterna. Entonces somos responsables ante Dios de nuestra desobediencia. Y no vamos a poder huir, no nos vamos a poder esconder. Tarde o temprano vamos a llegar a la presencia del Señor a responder. Tarde o temprano en nuestro diario vivir vamos a recibir la pregunta del Señor, ¿dónde estás? Y vamos a tener que ir en confesión a Él y pedirle perdón. Y Él es fiel y justo y nos perdona. Pero tenemos que rendirle cuentas. Somos responsables ante Dios de nuestra desobediencia. Además encuentro otra cosa en la que debemos responder ante Dios. Nuestra insolidaridad. Nuestra insolidaridad. Génesis 4, 8, 9. Génesis 4, 8, 9. Caín habló con su hermano Abel. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. El Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que deba cuidar a mi hermano? Tremenda palabra, ¿no les parece? Caín mata a Abel. Y el Señor viene y lo confronta. ¿Dónde está tu hermano Abel? Y esa es una pregunta que sigue siendo válida para ustedes y para mí hoy. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu prójimo? ¿Qué has hecho con él? Porque somos responsables ante Dios de nuestra insolidaridad. Mire cómo contesta este hombre. No sé, ¿acaso soy yo el que deba cuidar a mi hermano? Muestra un corazón duro. Le responde de mala manera al Señor. ¿Acaso tengo que cuidar a mi hermano? Nos deja ver un corazón egoísta, un corazón no solidario. Y nosotros hoy vamos a recibir la misma pregunta del Señor. ¿Qué has hecho con tu hermano? ¿Qué hiciste con tu hermano? ¿Qué hiciste con el prójimo? Porque fuimos creados para ayudarnos unos a otros, para servirnos unos a otros, para ser solidarios unos con otros, no para ser egoístas. Veamos Filipenses 2, 3, 4. Filipenses 2, 3, 4. No hagan nada por egoísmo o vanidad. ¿Qué podemos hacer? Nada. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás, a tu hermano, a tu prójimo. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Dios se opone a los orgullosos, a los egoístas o los vanidosos. Dios bendice y exalta a los humildes, a los que se preocupan por el prójimo, por los hermanos. ¿Qué hiciste con tu hermano? Dios está con los que velan por los intereses de los demás, porque Dios mismo nos da con generosidad para que podamos compartir con otros. Todos los recursos provienen de Dios, no son nuestros. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, proviene de Dios. Pero no es para un beneficio egoísta, por supuesto. Disfrutemos lo que Dios nos da, pero dejémoslo fluir
para nuestros hermanos, para el prójimo. Tenemos que ser solidarios, ayudarnos unos a otros, velar por nuestros propios intereses, por supuesto, pero también velar por los intereses de los demás. Tenemos que ponernos al servicio de ello y poner al servicio lo que Dios nos ha dado. Veamos Primera de Pedro 4, 10, 11. Primera de Pedro 4, 10, 11. Mire lo que dice. Cada uno, ustedes y yo, cada uno ponga al servicio de los demás. ¿Al servicio de quién? De los demás. Del hermano, del prójimo. El don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios. Administrando fielmente el regalo de Dios, lo que Dios nos da. Administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Necesitamos poner al servicio de los demás lo que Dios nos ha dado. Ser solidarios. Como les dije, velamos por nuestros propios intereses, por supuesto, pero también tenemos que velar por los intereses de los demás. Y nos dice, mire, si van a hablar, usen las palabras de Dios. Den ánimo, reconforten, lleven alegría. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Tenemos la facultad de Dios, Él nos da el poder, todo lo podemos en Cristo, podemos ayudar. Dios nos bendice, 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 bendice para que nosotros podamos bendecir a otros. Pero necesitamos ser solidarios. Y seremos responsables ante Dios de nuestra desobediencia y de nuestra insolidaridad. Y encuentro que además responderemos a Dios de nuestra incredulidad. De nuestra incredulidad. Génesis 18, 10, 14. Sabemos que el Señor ha llamado a Abraham para bendecirlo y le dice que va a tener una descendencia muy grande, que será bendición para todas las naciones. Y él no tiene hijos, y él es un anciano. Y su esposa Sara ha dejado de menstruar, también es de avanzada edad. Y en esa situación están y pasa el tiempo. Y Abraham tiene un encuentro con Dios. Y Dios viene a hablar con él. Génesis 18, 10, 14. Dentro de un año volveré a verte, dijo uno de ellos, porque él está como reclamando que ha pasado el tiempo y no sucede nada. Dentro de un año volveré a verte, dijo uno de ellos, porque se presentan tres. Es una representación de la Trinidad hablando con Abraham. Dice, dentro de un año volveré a verte, dijo uno de ellos, y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara estaba escuchando a la entrada de la carpa, a espaldas del que hablaba. Abraham y Sara eran ya bastante ancianos, y Sara ya había dejado de menstruar. Por eso Sara se rió y pensó, ¿acaso voy a tener este placer ahora que ya estoy consumida y mi esposo es tan viejo? Pero el Señor, y en la iglesia, el Señor, le dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? ¿No cree que podrá tener un hijo en su vejez? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? El año que viene volveré a visitarte en esta fecha. Y para entonces Sara habrá tenido un hijo. Sara se ríe. Porque no le cree a Dios. El Señor está diciendo, voy a volver en un año, van a tener un hijo,
Y ella se ríe. Y dice, ¿por qué? Si ya estamos viejos, no hay ninguna posibilidad. ¿Cómo puede ser eso? Y el Señor le dice, ¿por qué se ríe? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Y me temo, iglesia, que ustedes y yo muchas veces nos reímos de las promesas de Dios. Nos parece tan imposible, tan ilógicas. No, eso no puede suceder, eso no puede ser así. Y nos reímos. Y vamos a recibir la misma pregunta. ¿Por qué te ríes? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Entre más imposibles nos parezcan las promesas de Dios, más razonablemente provienen de Él. Porque lo requerimos sí o sí para que sucedan. Sara debió pensar, pues si Dios lo dice, esto en mis fuerzas es imposible. Pero ustedes y yo vamos a recibir la misma pregunta porque seremos responsables ante Dios de nuestra incredulidad. Y un día nos va a preguntar, Bernardo, ¿por qué te ríes? ¿Hay algo imposible para Dios? No podemos pensar con lógica, porque para Dios eso no existe. Dios es Dios de cosas sobrenaturales, teológicas. Nosotros pensamos lógica e ilógicamente, pero Él piensa teológicamente, sobrenatural. Y Él tiene el poder para hacerlo, para hacer que todo sea realidad. Y no podemos reírnos y pensar que Dios no puede, porque Dios es todopoderoso. Si no tenemos fe, si somos incrédulos, desagradamos a Dios. Desagradamos a Dios. Veamos lo que dice Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. En realidad, sin fe, siendo incrédulo, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios, ustedes y yo, cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Tenemos que acercarnos con fe, creer en Dios y creerle a Dios. Creer que Dios existe y creer que Él puede hacer lo que nos prometió, que Él nos va a recompensar. Por eso dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que acercarnos a Él convencidos de que Él existe y de que Él nos recompensa. Lo que Dios ha prometido lo cumple. Él no va a cambiar de parecer. Él no se mueve como las sombras. Él es inmutable. Si lo dijo, lo va a realizar. Tenemos que creer que Él existe, que es Dios, que es el Todopoderoso, que es el Omnisciente y que cumple lo que promete. Que para Él nada es imposible. Números 23:19. Números 23:19. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? No nos podemos reír, así nos parezca locura, nos parezca ilógico. Sí, somos viejos, somos ancianos, ya la mujer no menstrua, ya no es hora de hijos, pero si Dios lo dice, si Dios lo prometió, ¿por qué te ríes? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Si Dios lo dijo, lo cumple, porque Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. Entonces seremos responsables ante Dios de nuestra desobediencia, de nuestra insolidaridad y de nuestra incredulidad. Y una cosa más, somos responsables ante Dios de nuestro silencio. Anótelo así, de nuestro silencio. Isaías 6:8.
Isaías 6, 6, 8. Perdón. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Está relatando su experiencia el profeta. Traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios. Tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí: aquí estoy, envíame a mí. Pasaje tan hermoso, hermosísimo, porque hay muchas cosas que nos enseña Dios a través de este pasaje. El profeta dice que fue tocado con fuego y es purificado, es borrada su maldad, es limpio de sus labios, es perdonado. Y eso exactamente fue lo que hizo el Señor Jesús con ustedes y conmigo. Él vino a pagar por nuestros pecados, a limpiarnos de maldad, a dejarnos sin culpa, sin condenación. Y como al profeta, el Señor nos dice: ¿a quién enviaré? Y espero que ustedes y yo estemos dispuestos a responder como lo hizo el profeta: envíame a mí. Los labios del profeta son purificados para ser el vocero de Dios. Nosotros fuimos perdonados, fuimos salvados para ser testigos del Señor. Y merecerán testigos. Y además somos sus embajadores. Para eso nos sanó, tenemos un propósito. El propósito de ser testigos, de ser embajadores, de ser portadores de las buenas nuevas. Y no podemos quedarnos callados. El profeta tenía que llevar el mensaje al pueblo de Israel. Nosotros tenemos que llevar las buenas nuevas al mundo entero. Y seremos responsables si nos quedamos callados. El profeta sabía que tenía que responderle a Dios, por eso dice: envíame a mí. Y espero que cada uno de nosotros podamos hoy decirle al Señor: yo quiero ejercer mi función como testigo, quiero ejercer el cargo de embajador, quiero proclamar las buenas nuevas. Imagínense lo que debió sentir el profeta de ser perdonado, de ser sanado y de ser enviado a predicarle al pueblo. Y nosotros, por la obra maravillosa de Jesús, fuimos justificados, fuimos perdonados y fuimos hechos sus testigos, sus embajadores. Tenemos vida eterna para llevarle el mensaje de buenas nuevas, de vida eterna a toda la humanidad. Mateo 28, 18, 20. Palabras de Jesús. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Esa palabra es para ustedes y para mí hoy. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Es una orden, es un mandato. Fuimos enviados a proclamar el Evangelio. Es nuestra responsabilidad proclamar las buenas nuevas. Vamos a tener que responder a Dios si lo hacemos y si no lo hacemos, con mayor razón. Si guardamos silencio, seremos responsables ante Dios de nuestro silencio. Mucha gente se perderá por nuestro silencio. Qué increíble, teniendo nosotros la cura para la muerte eterna, el mensaje de salvación. No nos podemos quedar callados. Envíame a mí, Señor.
Mire lo que dice Romanos 10, 13, 14, para que veamos la responsabilidad que tenemos ustedes y yo. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero atención, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Creo que el Señor es suficientemente claro con nosotros, ¿o no, iglesia? No podemos guardar silencio. No podemos, seremos responsables de nuestro silencio. Mucha gente no va a invocar el nombre del Señor. Y no lo va a invocar porque no ha creído en Él. Y no ha creído en Él porque no han oído de Él. Y no han oído de Él porque nosotros no predicamos. No cumplimos la gran comisión. Y seremos responsables ante Dios. Seremos responsables ante Dios. Envíame a mí, Señor. Yo quiero ser tu testigo. Yo quiero ser tu embajador. Y vamos a cumplirlo a cabalidad. Es tan sencillo. A veces pensamos que se requiere ser teólogo. No. Se requiere ser un testigo fiel. Y contar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Eso es suficiente. Contémosle a las demás personas lo que hemos experimentado con recibir a Dios en nuestro corazón, cómo Él ha obrado en nuestra vida. Y eso es una prédica súper convincente, porque es ver lo que Dios hace en una persona imperfecta como yo. Entonces seremos responsables ante Dios de nuestra desobediencia, de nuestra insolidaridad, de nuestra incredulidad y de nuestro silencio. Espero, iglesia, que todos podamos presentarnos ante Dios habiendo cumplido con nuestros deberes, es decir, obedientes, solidarios, con fe y proclamando siempre las buenas nuevas. Siempre obedientes, solidarios, confiando en Dios, siendo sus testigos, sus embajadores, y que podamos recibir las coronas que Dios tiene para nosotros, que podamos recibir los premios, que podamos afirmar como lo hizo el apóstol. En 2 de Timoteo 4, 7, 8, la parte A, que podamos decir como él: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Yo quiero que ustedes y yo podamos declarar lo mismo. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará aquel día. No tengo nada más que decir, iglesia. Creo que Dios ha sido suficientemente claro con nosotros hoy, como siempre, a través de lo que nos ha dicho. Si ustedes creen que Dios habló a sus corazones y quieren escuchar un resumen, voy a tratar de hacerlo en la propia voz de Dios, porque voy a usar versículos que tomé de la Biblia para la prédica, y lo organizo en forma de carta, porque la Biblia es una carta de amor de Dios de parte de Dios para toda la humanidad. Yo trato de personalizar los versículos de manera que la recibamos ustedes y yo como un mensaje directo de Dios. Escuchémoslo con atención, recibámoslo de parte de Dios, estudiémoslo, compartámoslo y pongámoslo en práctica. A quien anhela ser responsable ante mí, prepárate para hacerme frente. Yo voy a interrogarte y tú me responderás. No te engañes,
De mí nadie se burla. Tú cosecharás lo que siembres. Si siembras para agradar a tu naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosecharás destrucción. Si siembras para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharás vida eterna. No hagas nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad considera a los demás como superiores a ti mismo. Debes velar no solo por tus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Pon al servicio de los demás el don que de mí hayas recibido. Administra fielmente mi gracia en sus diversas formas. Cuando hables, hazlo como quien expresa mis propias palabras. Cuando prestes algún servicio, hazlo como quien tiene mi poder. Sin fe es imposible agradarme. Si te acercas a mí, tienes que creer que yo existo y que te recompenso porque me buscas. Ve y haz discípulos de todas las naciones, bautizándolos en mi nombre, en el del Hijo y el del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que te he mandado a ti. Y te aseguro que estaré contigo siempre, hasta el fin del mundo. ¿Quién te ama? Dios. Padre, gracias por tu palabra, hermosísima como siempre, Señor. Y también, Señor, cuestionante. Tu palabra penetra en nuestro ser interior y nos permite darnos cuenta en dónde estamos, en nuestro crecimiento espiritual, en nuestra relación contigo, Señor. Y gracias porque podemos discernirlo, porque tú habitas en nosotros, tú ya comenzaste la obra en nosotros. Y nos enseñas con tu palabra lo que es correcto y nosotros podemos evaluar. Y generalmente tenemos que caer de rodillas ante ti y decirte, perdónanos, Señor. Perdónanos porque tendríamos que responder ante ti por todo lo que vimos hoy. Por desobedientes, por no ser solidarios, por habernos reído frente a tus promesas. Tantas cosas, Señor, que nos enseñas. Por nuestro silencio de no proclamar las buenas nuevas. Pero gracias, Señor, porque hoy tú sigues haciendo la obra, perfeccionándola, y con amor nos enseñas, con paciencia nos enseñas, y nos muestras lo correcto, Señor, cómo debemos hacerlo. Por eso te pedimos, Señor, sabiduría para que esa palabra sea no simple conocimiento, sino también revelación, que sea una palabra que obre en nuestra vida. Danos sabiduría para que podamos caminar de acuerdo con la enseñanza que hemos recibido hoy. Y Señor Jesús, gracias, porque nos podemos reunir en tu nombre, escucharte, hablarte, saber que tú estás con nosotros, por la obra maravillosa que tú hiciste, Señor. Sin esa obra no hubiera sido posible esto, Señor. Porque tú dejaste tu trono, tu lugar santo para venir a habitar entre nosotros, como uno de nosotros. Y tú que no conociste pecado, como el Cordero de Dios que quita el pecado, fuiste a la cruz cargado con nuestra maldad. Y en un sacrificio único y suficiente pagaste por toda nuestra maldad, por todo nuestro pecado. Y nos trasladaste a nosotros, pecadores, toda tu justicia, toda tu santidad. Todo por amor a nosotros. Gracias por amarnos tanto, Señor. Nosotros también te amamos. Te amamos, Jesús. Te amamos, Jesús. Amén y amén. Muy bien, iglesia, siempre tengo la esperanza de que hay personas que escucharon hablar a Dios hoy por primera vez. Porque yo lo que hago es ponerle voz a lo que está en la Biblia. Y la Biblia es la palabra de Dios. Entonces Dios nos habló. Y como les digo, creo que para muchos fue la primera vez. Y siempre Dios conmueve cuando nos habla al oído, al corazón. Y cuando es la primera vez, mucho más.
porque sentimos que nos está hablando directo a cada uno de nosotros. Pero ¿cómo saben lo que a mí me está pasando? Porque es Dios hablando al corazón de cada persona en particular. Él dice que siempre está a la puerta de cada corazón llamando, que si alguien oye la voz y abre la puerta va a entrar y va a tener comunión con esa persona. Ya lo oímos, es el momento de abrirle la puerta. ¿Y cómo se la abrimos? Porque nos toca a nosotros abrirla, Él no la va a abrir. La abrimos con una declaración de fe que salga de lo profundo del corazón y si podemos hablar, pase por la boca. ¿Con qué palabras? Con las que usamos diariamente. No necesitamos un lenguaje teológico especial para hablar con Dios. No, como hablamos diariamente, vamos a hablar con nuestro Padre, que nos conoce, que sabe quiénes somos. Yo voy a hacer una oración guía. Es una oración guía, no es una oración mágica. No por repetirla ya somos salvos, no. Sería una vana repetición, porque tiene que ser una confesión de fe, salida del corazón, una declaración de fe. Y si puedes hablar, podemos hablar, sacarla por la boca. Pero es una guía, ustedes pueden tomar cada frase, llevarla a la mente, pasarla al corazón, creerla en el corazón. Y si pueden hablar, sacarla por la boca. Si no, sería una vana repetición, no serviría de nada. Muy bien, iglesia, vamos todos a acompañar a los que van a hacer su declaración de fe por primera vez. Hagámoslo con alegría, con gozo, como si fuera para nosotros también nuestra primera vez. Digamos todos juntos: Señor Jesucristo, yo confieso que tú eres Dios, que te hiciste hombre por mí, que moriste en la cruz por mis pecados y que hoy vives y estás a la diestra del Padre. Hoy abro la puerta de mi vida y te permito entrar. Lléname de tu amor, de tu paz, de tu alegría, de tu bondad. Quédate conmigo, quiero caminar a tu lado, Señor. Gracias, Padre Celestial, por escuchar mi oración. Gracias, bendito Jesús, por perdonarme y salvarme. Y gracias, Espíritu Santo, porque tú me das todo el poder de Dios. Amén y amén. Para los que hicieron por primera vez su declaración de fe, les digo con toda sinceridad y alegría en mi corazón, es la decisión más importante y más sabia que han hecho en toda su vida. Han elegido sabiamente. A partir de hoy no están solos. A partir de hoy habita el Señor Todopoderoso en cada uno de ustedes. No están solos. El Dios eterno comienza a morar en ustedes y comienza una obra que se llama de santificación. De santificación, que es Dios mismo transformándonos a la imagen del Señor Jesucristo. Cada día más amorosos, cada día más perdonadores, menos iracundos, menos impacientes. Es una obra que dura toda la vida, pero que trae bendición día a día. Nos gustaría que nos contaran que lo hicieron. Si lo quieren hacer, pueden escribirnos al correo electrónico, al WhatsApp que aparecen en pantalla. Como es la primera vez que van a usar el WhatsApp, les ruego por favor que lo incluyan en los contactos de su celular como Vidas Productivas Iglesia Cristiana, para que puedan recibir también los WhatsApp que nosotros enviamos. Y si tienen alguna pregunta, pueden formularla también por ese medio y estaremos dispuestos a responderles. Muy bien. Nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, vamos a disponer los recursos económicos, tecnológicos, nuestra mente, nuestro corazón, para honrar a Dios, con los diezmos y con las ofrendas. Lo hacemos de manera virtual a través de la página de la iglesia www.vidasproductivas.org. Encontramos un botón de pagos que nos permite hacer el aporte de los diezmos y de las ofrendas.
También lo podemos hacer de manera directa en una consignación bancaria, consultando en el comunicado que hay en la misma página el número de la cuenta y el banco, o pueden inscribir también en sus cuentas personales la cuenta de la iglesia para hacer una transferencia bancaria. Muy bien, démosle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de honrarlo. Padre, gracias Señor por poder honrarte con los diezmos, con las ofrendas. Si lo podemos hacer, Señor, es porque nos quedamos con el 90% de lo que tú nos has dado. Un 90% protegido y bendecido de acuerdo con tu propia palabra. Porque en la Biblia tú afirmas que si te probamos con lo del diezmo, que si diezmamos, nos daremos cuenta que tú proteges nuestros bienes, nuestras cosechas, nuestros frutos del devorador. Y también dices que si te probamos con lo del diezmo, nos daremos cuenta que abrirás las ventanas de los cielos para derramar bendición hasta que sobreabunde. Y Señor, los que te estamos escuchando hoy, queremos esa protección y esa bendición para nuestros frutos, para nuestras cosechas. Por eso te pedimos que si hay algo en nosotros que nos está impidiendo diezmar, que seas tú mismo derribándolo de nosotros ahora, en el nombre de Jesús, con el poder de tu Santo Espíritu. Y Señor, para nosotros que somos los encargados de manejar estos dineros, yo te pido una mente pura, un corazón y unas manos limpias, para que esos dineros sean única y exclusivamente para tu obra, nunca para nuestro provecho personal. En Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, algunos anuncios cortos. No olviden el devocional diario de lunes a viernes en Clave con Dios a través de YouTube. Recíbanlo, escúchenlo, estúdienlo, compártanlo, denle like. No se les olvide que estamos como iglesia virtual y cumplimos la gran comisión a través de la tecnología, de las redes sociales. Nosotros creamos el contenido y les pedimos por favor que ustedes como iglesia lo difundan, compartiéndolo, dándole like. Esa es nuestra misión, nuestra gran comisión, ser testigos para ser discípulos por todo el mundo. Y tenemos una ventana abierta al mundo. También los invito a la reunión de los miércoles a las 6 de la mañana a través de Zoom. Oramos por ti, el grupo de oración. Oramos por ti. Ese link también lo pueden compartir para que muchas más personas se vinculen y aprendamos todos a orar, porque necesitamos depender de Dios. Y la oración es eso, mostrarle a Dios nuestra dependencia. Él no necesita de las oraciones nuestras. Los que necesitamos orar somos nosotros para reconocer la grandeza de Dios y la debilidad nuestra. Y cuando lo hacemos, la Biblia, la palabra de Dios dice que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Entonces lo hacemos a través de la oración. Compartamos el link para que otras personas puedan también orar, aprender a orar y que todos dependamos de Dios, porque es lo mejor que nos puede suceder. Y no olviden la plataforma Right Now Media. Por favor, quien la quiera usar, envíenos al correo o al WhatsApp la solicitud y nosotros le enviamos el link para crear el usuario, porque es gratuito, pero necesitan crear un usuario. Si ustedes no lo piden, nosotros le enviamos el link. Úsenla, es una plataforma de contenido cristiano que vale la pena para el crecimiento espiritual de todos nosotros. No se les olviden, permanezcan en comunión unos con otros a través de los grupos pequeños. Por favor, participe en un grupo pequeño. Si no tiene uno y usted quiere crear uno, puede hacerlo. O si no, puede escribirnos y nosotros, el coordinador de grupos, lo ubica en un grupo
pequeño, lo estamos haciendo de manera virtual. Ahora, si usted puede a nivel familiar, cumpliendo los protocolos, o a nivel de amigos cercanos, cumpliendo los protocolos, tener un grupo presencial, también lo puede hacer. Y si no, pues mantengámonos unidos a través de la virtualidad. Muy bien. Acostumbramos a orar por las personas que estuvieron de cumpleaños la semana que terminó o están de cumpleaños hoy. Si usted está cerca de una persona que cumplió años, pues aproveche para felicitarla y orar por ella y acompañarme a orar por todos los hermanos y hermanas que cumplieron años. Padre, te damos infinitas gracias por nuestros hermanos, por nuestras hermanas que estuvieron de cumpleaños la semana que terminó o están de cumpleaños hoy. Los bendecimos en tu nombre, Señor, bendecimos sus vidas, las de su familia, Señor, bendecimos sus actividades, sus ministerios. Y te agradecemos, Señor, porque sabemos que les concederás todos los deseos del corazón que estén conforme a tu bendita palabra. En Cristo Jesús, amén y amén. Feliz cumpleaños, que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Como les dije al comienzo de la reunión, espero que hayan dispuesto los elementos necesarios para la cena del Señor. Acostumbramos a celebrarla domingo a domingo. Es súper importante celebrar la cena para un creyente. Deberíamos celebrarla todos los días, porque fue instituida por el propio Señor Jesús y fue instituida con una finalidad, que lo recordemos a Él y la obra maravillosa que Él hizo por nosotros, pagar por nuestros pecados y trasladarnos a nosotros toda su justicia, toda su santidad. Fue nuestro sustituto en la cruz. Esa cruz para ustedes y para mí hubiera sido la muerte eterna, pero Él fue y pagó por nosotros y nos trasladó a nosotros pecadores toda su justicia, toda su santidad. Y eso es lo que el Señor dejó instituido como la cena, para que lo recordemos a Él y para que recordemos su obra maravillosa. Imagínense si será o no importante celebrarla. Y nos dejó además una recomendación. Si Él pagó por nuestros pecados, si Él se convirtió en nuestro sumo sacerdote, si ahora podemos ir a Él en todo momento en confesión y Él es fiel y justo y nos perdona, no hay razón para celebrar estando en desacuerdo con Él. Entonces, antes de tomar la cena, pongámonos de acuerdo con Dios, pidámosle perdón. Es el momento de pensar si hay algo en nuestra mente, en nuestro corazón, que sabemos que no estuvo de acuerdo con Dios. Y se lo presentamos y le decimos, Señor, me pongo de acuerdo contigo, eso estuvo mal, perdóname. Y Dios es fiel y justo y nos perdona. Y si no nos viene nada a la mente, al corazón, pues podemos pedirle perdón por los pecados que hayamos olvidado o por los pecados inconscientes que hayamos cometido. Y Él es fiel y justo y nos perdona. Y ahora voy a leer en la Biblia para corroborar lo que les acabo de decir, quién instituyó la cena y con qué finalidad lo hizo. Está en 1 Corintios 11, del verso 23 en adelante. Dice así: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Y Señor, hoy una vez más te decimos gracias. Gracias por dejar este recordatorio de la muestra de amor más grande que se ha dado por toda la humanidad. Tu sacrificio, Jesús, en la cruz. Al bendecir el pan, recordamos que tu cuerpo estuvo colgando en una cruz, ofrecido como sacrificio
por nuestra libertad, por nuestra sanidad. Y al bendecir el vino, hacemos memoria del alto precio que pagaste por cada uno de nosotros. Derramaste toda tu sangre para darnos vida eterna, para darnos vida abundante aquí en la tierra. Gracias por amarnos tanto, Señor. Amén y amén. ¿Podemos tomar la cena? Muy bien, iglesia, como acostumbramos domingo a domingo, nos despediremos en oración, pediremos una unción, un toque especial del Espíritu Santo para cada uno de nosotros de manera particular y oraremos por sanidad. Padre, te damos infinitas gracias por este tiempo que nos has regalado hoy para escucharte, Señor, para ser transformados por el poder de tu palabra, para alabarte, para honrarte, para bendecirte, Señor. Te ofrecemos este tiempo como primicia del tiempo de esta semana que comienzas a regalarnos hoy, primer día. Y Señor, cada día de esta semana, que en tu buena, agradable y perfecta voluntad tengas a bien regalarnos el don de la vida, queremos despertar y decirte gracias. Gracias, Señor, porque sabemos que si tú nos das la vida, tú mismo marchas delante nuestro, abriendo el camino, limpiando el sendero para que nuestro pie no tropiece. Y tú mismo te colocas alrededor nuestro como un escudo protector, para que nada ni nadie nos pueda dañar. Y Señor, ahora queremos aprovechar tu presencia en medio de nosotros y la amistad que tenemos contigo. Las dos cosas están mencionadas en la Biblia, en tu palabra. Allí tú afirmas que donde dos o más se reúnen en tu nombre, ahí estás tú. Y también dices que ya no nos llamas siervos, sino amigos. Por eso, Señor, queremos aprovechar esas dos circunstancias para pedirte un toque especial de tu Espíritu, una unción especial para cada uno de nosotros de manera particular, Señor. Sabemos que desde el momento en que te recibimos como Señor y Salvador, tú habitas en nosotros, somos tu templo, nos acompañas a todo lugar, en todo tiempo. Pero hoy, además de templo, queremos convertirnos en esos ríos de agua viva espiritual que también están mencionados en la Biblia, en tu palabra. Por eso te pedimos una unción especial. Fluye, Espíritu de Dios. Fluye con poder, fluye con libertad en cada uno de nosotros. Tómanos de la cabeza a los pies. Fluye con amor, con alegría, con paz, bendito Dios. Abraza corazones adoloridos. Sana mentes y cuerpos enfermos, Señor. Fluye, Espíritu de Dios. Conviértenos en esos ríos de agua viva espiritual que están prometidos en tu palabra para nosotros, bendito Dios. Fluye, Espíritu de Dios. Queremos estar llenos de ti, plenos de ti. Fluye, Espíritu de Dios. Y Señor, ahora queremos aprovechar lo que sabemos de ti, que tú eres el Dios sanador, que llevaste a la cruz toda dolencia, toda enfermedad, que por tus llagas todos fuimos sanados, Señor. Queremos aprovechar eso para unirnos como hermanos en la fe y pedirte, Señor, que ahí donde tú sabes que hay enfermedad, bendito Dios, seas tú colocando tu mano ahora, bendito Dios. Y nosotros, unidos en la fe, declaramos, Señor, que donde tú has puesto tu mano, hay sanidad total. En el nombre de Jesús, con el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Los amo mucho, que el Señor los bendiga. Si el Señor no dispone otra cosa, nos volveremos a ver el próximo domingo, 11 de la mañana. Bendiciones.